Gloria a Dios. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes, por la oportunidad que nos da de reunirnos acá en casa, acá en Visión Emanuel. Es una gran bendición poder tener la oportunidad o el deseo también que Dios nos pone en el corazón de abrir nuestra casa para poder adorar a Dios, para poder bendecir el nombre del Señor, para poder meditar en su palabra, para poder estudiarla. Es una gran bendición, hermanos, poder estar juntos y juntos leer, entender la Biblia en esta escuela dominical. El día de hoy, hermanos, damos gracias a Dios porque Visión Emanuel está tomando en su infinita misericordia la forma que Dios quiere que vaya teniendo. Estamos comenzando como Visión Emanuel, estamos creyendo por fe, estamos queriendo hacer la voluntad de Dios y ser de bendición, ser de edificación en la enseñanza y la predicación de la palabra y en la aportación que Dios nos permita dar a la iglesia, a cada uno de mis hermanos, amigos, pastores, ministros, que Dios nos permita convivir, realizar campañas, realizar eventos para llevar la salvación de nuestro Dios a sus vidas y que las iglesias sean fortalecidas en el Señor y que juntos podamos permitirle a Dios que moldee nuestro corazón, que nos abra la mente para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia en el año 22. Ni siquiera hemos salido de la pandemia, estamos entrando a otras, estamos siempre pendientes de los sucesos que acontecen en el mundo, porque son señales que Dios dejó para la iglesia, para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia esté lista, siempre dispuesta, predispuesta a ser movida por Dios, a ser llevada a la voluntad de Dios, esperando siempre su venida, que es uno de los principales motivos de la iglesia. Pero oremos, le damos gracias al Señor, hermanos, porque en este domingo 18 de septiembre estamos aquí reunidos en esta escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios por este segundo servicio de escuela dominical que tenemos, Señor. A ti te ha placido de esta manera. Te doy gracias, Señor, porque pones el deseo ferviente en nuestro corazón de reunirnos y de ir entendiendo tu palabra y de edificar tu iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Y gracias por todos aquellos, Señor, que también sintonizan en otros países, en estas plataformas sociales, en los hogares. Hoy es día domingo, donde todos, Señor, aquellos que tú has salvado están reuniéndose en una iglesia. Y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que tú sigas edificando tu iglesia, que tú sigas salvando almas, que tú sigas llevando tu buena palabra y que todos aquellos que se congreguen con el deseo, Señor, de escuchar tu palabra y de ponerla por obra. Gracias, Señor, damos también por todas aquellas personas que aportan, Señor, al ministerio, por todas aquellas personas que aportan, Señor, a las iglesias para que tu obra continúe, por esas ofrendas, por esos diezmos, Señor, que tú traes, Señor, a tu casa, al alfolí, para que sean distribuidas, Señor, para que no haya hambre en tu casa ni en las casas de tus siervos,
para que haya suministro para ancianas, para huérfanos, para viudas, para seguir, Señor, como tú lo hiciste desde el principio, para seguir proclamando el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que hoy están sintonizándonos. Amén y amén. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor, hermanos. El día de hoy, en la escuela dominical, estaremos continuando con el tema que es la iglesia. Cómo Dios nos habla en la Biblia de que es bueno que nos congreguemos, que es bueno que no dejemos de hacerlo, que es bueno que vayamos a la iglesia donde nos reunimos. Y vamos a leer el día de hoy en Mateo 16, del 15 al 20. El tema de hoy es la estructura de la iglesia y lo vamos a poder ver en esta escuela dominical que esperamos que sea un estudio de edificación para ustedes, para ir aprendiendo juntos, ya que Ministerio Emanuel, Dios le ha permitido hasta ahorita dar ese paso de fe. Entonces es bueno entender para no hacer únicamente lo que todos hacen y para no dejar de hacer lo que todos hacen, que está bien, sino para ir nosotros también creciendo y entendiendo la idea de cuál es la razón por la cual las iglesias existen, desde cuándo existen. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Qué es una iglesia y cuál es su función? Primordialmente, ¿cuál es su estructura? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos todos en un momento en nuestra vida, especialmente cuando nosotros nos congregamos, especialmente cuando nosotros hemos decidido abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es bien fácil rentar un apartamento, rentar un local, poner un púlpito al frente, poner sillas y poner un rótulo al frente y decir, somos la iglesia de Cristo y le ponemos un nombre. Eso es lo que comúnmente se debe de hacer o se ha venido haciendo. Pero yo quiero, usted y yo que me escucha, quiero, hermano amado, ir entendiendo a la luz de la palabra el origen de la iglesia, su propósito, el propósito de Cristo de venir a la tierra, el propósito de Él congregar a sus ovejas. Estar seguro que tenía sus 100 ovejas y ver que le faltaba una oveja y que deja las 99 y se va y va a buscar a la otra. Y en ese proceso, en esa vida, en ese ministerio, Jesús abrió la mente de sus discípulos, abrió el corazón, se reveló a ellos como el Hijo de Dios. En este caso, Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como un detalle, como una anécdota que presenta al Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted sepa que cuando usted lee el Evangelio de Mateo, va presentando Mateo, que se dio a la tarea de escribir, de recopilar los datos, de ser inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que habría de escribir o narrar o dejar para que un día fuera un libro más del canon de la Biblia, nosotros pudiéramos entender que Él quiere mostrar a toda la humanidad de todos los tiempos que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por esta razón, porque cumplía todas las promesas o todas las profecías hechas de Él. Mire, es un detalle importante que tiene que ver con el por qué nos congregamos, por qué venimos a una iglesia, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, porque no es, Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, cópienme a mí en lo que yo copio de Jesús,
¿verdad? Imiten lo bueno que yo tengo que venga de Dios. Y bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo eso, pero no tenemos que edificar sobre lo que alguien ya hizo, si esa edificación o si esa estructura o si esa visión o si esa manera de hacerlo se desvía de la Biblia. Y la Biblia sí autoriza, enseña, y hoy vamos a ver juntos cómo Jesús introduce la primera vez la palabra iglesia, hablando con sus discípulos, platicando como estoy platicando yo con ustedes, como estamos nosotros abriendo nuestro corazón. Pero Él se estaba dando a la tarea de enseñarles la palabra, de abrirles la mente, porque un día Jesús ya no iba a estar. Un día Jesús habría de ser levantado al cielo e ir de regreso al Padre, donde tú y yo también vamos a llegar. Y ellos se habrían de quedar sin su maestro, sin su Mesías. Pero ahora ese Mesías estaría viviendo en el corazón. Hablando de la estructura de la iglesia, vamos a ver el fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Por qué? Para muchas iglesias, que se le llaman iglesias, edificios, congregaciones, templos, nosotros vemos, querido hermano, de que no necesariamente el fundamento de esa iglesia, de esa congregación, es Cristo. Y le podría dar nombres de congregaciones, de religiones, que no son necesariamente su fundamento Cristo. Y eso podría ser alarmante, como podría no ser alarmante para un joven que no conoce de Cristo, que nació hace 10 años, hace 15 años, sus padres no son cristianos, y él puede creer que todas las religiones son buenas. Él puede creer que todos los lugares donde el domingo se congregan personas, ahí está Dios, ¿verdad? Pero si al llegar a ese lugar nos damos cuenta que no es Jesús, y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros jóvenes, debemos de enseñar a nuestros niños. Ellos no van a saber la verdad si tú no se la dices, o si en la iglesia no se les enseña, o si en la iglesia o congregación no se les instruye a qué enseñar, doctrinalmente hablando. Jesús sí lo hizo. Ese fue el comienzo de la iglesia. La iglesia como la iba a ver Dios. La iglesia como la iba a ver o estructurar nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él nos salió, bueno, ya cumplí 33 años, aleluya, gloria a Dios, me voy a bautizar. Se bautizó de 33 años aproximadamente y compró un edificio. No, los fariseos ya tenían uno muy bonito. Ya tenían sinagogas, ya tenían un templo. Y no fue necesariamente eso lo que Jesús fue a hacer. No fue necesariamente eso lo que Jesús sintió en su corazón. Y yo lo quiero traer a colación porque posiblemente yo sí quisiera hacer eso, ¿verdad? Tener una iglesia fácil, salirme de una iglesia ya formada y ahora yo voy a armar la mía, No fue así, no es así. Jesús salió a buscar discípulos. Se dio a la tarea de ir a escoger 12, los cuales el Padre se los dio, pero esos 12 no sabían. Estaban en su vida normal, cotidiana, no habían entendido, seguramente amaban a Dios con pasión, con amor, con fe, con fervor, leían el Antiguo Testamento, no se había escrito el Nuevo Testamento, y ellos andaban creyendo que hay un Dios real y verdadero, como tú y yo, como muchas personas. Siempre ese vacío de Dios va a ser el vacío de Dios y no vas a dejar de ser vacío hasta que sea lleno en tu corazón. Jesús comienza buscando discípulos. ¿Por qué es importante hacer discípulos?
porque es la manera en que Jesús, al irse de este mundo físicamente, habría dejado impregnado en él, en el corazón de sus discípulos, y ahora ellos, que es la gran comisión, vayan por todo el mundo, pero no solo es de ir y no saber qué hacer, qué decir, qué enseñar, cómo estructurar la iglesia, pero la voy a estructurar así porque así lo hace fulano, así lo hace mengano, así lo vienen haciendo desde miles de años. ¿Y qué tal si nos desviamos? ¿O qué tal? ¿Cómo sabes tú? Pongamos que nadie se hubiera desviado y que todas las iglesias se predicara de Dios. Pero no es así. Se predica de una religión, se predica de un ministerio, se usa la Biblia, pero aún así podríamos correr el riesgo de no estar haciendo lo que la Biblia dice. Podríamos haber adoptado, y ese es el problema de hoy, que se han adoptado en diferentes congregaciones ritos, doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos saber nosotros entonces? Bueno, aquí se los muestro. Es la Biblia. Es la Biblia. Es este bendito libro que fue dejado para guías de nosotros. Si tú y yo no lo queremos usar, ya es cosa nuestra. Si tú y yo no queremos indagar, ya es cosa nuestra. Pero de que la verdad está aquí, y como somos hijos de Dios, debemos de alimentarnos de la palabra, que es el pan nuestro y cada día, espiritualmente hablando. Usted me puede preguntar, usted me puede aportar si hay alguna pregunta, pero en esta escuela dominical, yo lo que quiero con usted es crecer al entendimiento de que la iglesia tiene una estructura. La iglesia debe de tener una definición, tiene un propósito de Dios. Primeramente, no es entretener a la gente. Primeramente, no es tener un concierto de música cristiana. Sí, eso no era el propósito de la iglesia. Dejó de serlo, sí. Poco a poco la iglesia o la esencia se ha ido diluyendo. La verdad se ha ido mezclando con un poco de levadura. Se ha ido mezclando, querido amigo, hermano que me escuchas. Y yo no vengo a decirte que yo conozco al 100% la verdad. Vengo a decirte que por fe, por misericordia, estoy leyendo la Biblia y quiero bendecir al pueblo de Dios, a las personas que Dios traiga a este ministerio y a donde vayamos. No estamos cerrando iglesias y condenando iglesias o diciendo fulano está malo, mengano está malo. No, estamos trayendo una definición a la mente y al corazón para que tu fe, como hoy lo vamos a leer en la palabra, esté siempre sólido. No creyendo que la iglesia es un templo de 4 paredes. No creyendo que la iglesia únicamente es ese lugar donde tú vas y te congregas. Bendito sea Dios. Seguro que ese lugar fue ofrecido a Dios y ahí se alaba y se glorifica a Dios, y debemos de hacer eso porque nosotros también vamos a esa meta, pero con un concepto bien definido, y yo lo quiero leer. Estamos hablando de la estructura de la iglesia. Si me acompaña en la lectura, le voy a dar el texto de Mateo 16, del 15 al 20. Mateo 16, del 15 al 20. ¿Verdad? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ahora, leamos juntos. O escúcheme, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Leamos del 13, por favor, disculpe. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una pregunta que Jesús les dice. ¿Y ustedes, discípulos míos? Ustedes que han vivido conmigo, que me han visto, que han caminado, que les estoy enseñando. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? La palabra dice que le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón. Ahí no se llamaba Pedro aún, ahí Jesús le cambia el nombre, ¿verdad? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Pedro quiere decir Petra, piedra, quiere decir también un nombre que tiene relación con una piedra. Y sobre esta roca, Pedro, edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Sobre esta roca. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús mencionó el nombre iglesia? Eso es bien importante saberlo, ¿verdad? Amén. Sí, es muy importante. Porque la palabra iglesia en griego es eclesia. Es un vocablo que significa asamblea. Asambleas ya habían. ¿Cuál era la asamblea en aquel entonces? Era donde se reunían en las sinagogas, ¿sí? Ahí estaba la asamblea de Herodes, que era en un palacio y era donde se reunían todos los que estaban en el palacio, todos donde se hacían los juicios, donde se traían al tribunal, ¿qué? En la asamblea. La palabra iglesia quiere decir, o Jesús la usó, porque ellos ya entendían que habían lugares donde se reunían las personas, ¿ya? Pero Jesús le llama iglesia. Jesús le menciona, le da una aplicación diferente, porque le dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi asamblea, mi iglesia. Sobre esta roca edificaré el lugar donde ustedes serán, ¿qué? Congregados, donde ustedes se reunirán sobre esta revelación de que Jesús es, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. Esa es la primera vez que Jesús usa un pensamiento, les muestra, ellos ya conocían las asambleas de seguro. ¿Quién no va a conocer una municipalidad? ¿Quién no conoce una corte? ¿Quién no conoce un lugar donde va un juez? Que ahora nosotros conocemos las iglesias. Hay muchos lugares donde hoy domingo, gracias a Dios, el pueblo de Dios se reúne. Eso es iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces, es un edificio que se consagra a Dios. Reuniré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué dice? Contra ella. O las puertas del infierno, o las fuerzas del mal, o Satanás mismo no podrá destruirla. La pregunta que yo le hago es, ¿ha podido Satanás destruir a la iglesia? No, nunca podrá. Aquí está escrito. Lo que yo le quiero dejar ver y más adelante es cómo en lugar de destruirla se metió. Y la Biblia lo dice con doctrinas de demonios. Se infiltra Satanás muchas veces con hombres perversos.
que van a distorsionar la verdad, ¿sí? Que van a embelezar a los hombres, que van a confundir, que van a apartar la mirada de los congregantes. ¿De qué? De que la iglesia es Cristo, de que la iglesia es formada por Jesús, el Hijo del Dios viviente. Que Jesús le hace la pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen? Y no solo a Pedro, a todos sus discípulos. Entonces ellos dicen, bueno, empiezan a disertar. Unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres este otro profeta, eres este otro profeta. Ok. Pero ustedes, pero tú que me escuchas, ¿quién crees que es Jesús? Y Jesús lo veían con sus túnicas, con su traje. Seguramente veían cuando no se bañaba o conocían ese aspecto de él, porque iba caminando con ellos. También se ensuciaba los pies, también se ensuciaba, ¿verdad? No habían zapatos que cubrían, no usaban calcetines, o veían esa área de Jesús. Entonces viene Pedro y le dice, Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De una vez está poniendo un sello que las puertas del Hades, no prevalecerán, no ganarán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El poder de la iglesia, el poder de tener una iglesia estructurada bíblicamente hablando. Es muy importante que nosotros crezcamos, que nos reunamos más, que nos congreguemos más, que discipulemos más como Jesús lo hizo, que nosotros expandamos la salvación a todos aquellos allá afuera que no conocen a Cristo, que nos expongamos a salir a las calles, a ir a los parques, a ir a todo lugar y usar todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que haya salvación. ¿Por qué? Porque las personas que conocen a Cristo y lo reconocen como el único Señor y Salvador serán salvas, y de ahí podrán reunirse, y pedimos a Dios que se lleguen a reunir en lugares donde se predica el Evangelio, donde se predica la verdad, donde Dios quiere que haya una fe sólida, hay una buena doctrina, hay una buena enseñanza, haya un amor ferviente a la palabra, a la verdad, donde se haga la obra por la cual Jesús vino a establecer ya una iglesia, no a manera de lo que ellos veían como se congregaban, porque ahora iban a glorificar a Dios en estos lugares. ¿Qué significa iglesia? Seguimos leyendo. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie le dijeran que él era Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el Rey, Jesús Emmanuel. No se lo digan a nadie. Y siguió. Pero ahora, y acuérdese que este texto lo usan los católicos para decir que la iglesia católica es la iglesia universal, y que el Papa es el Papa, obviamente, porque Pedro fue el primer pontífice, o el primer Papa, o este es el verso que dicen que de ahí salen todos los papas. Pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra que muchas falsas doctrinas han sido introducidas a la creencia. Y si no, pues para muestra un botón, el Papa no es el vicario de Cristo.
Eso bíblicamente está aceptado. No es que uno quiera hablar mal y que no vayas a una iglesia católica, se te va a meter el demonio. No es así. No es de esa manera. Es conociendo la verdad, que tú sabes que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, persona, amigo, contra ti, esposa mía, contra ti, amiga mía, contra ti, hermana mía, hermano, contra tu iglesia, contra esa congregación que ya tú ministras de parte de Dios, pero la estructura como base, como roca, como fundamento es Cristo, que nos introduce ¿a quién? Al Padre. Él vino a enseñar el camino al Padre. Cristo no está solo. Jesús no está solo, no vino a este mundo y caminó, aunque vino como oveja, que fue llevado al matadero, aunque vino como oveja entre lobos, aunque vino a dar su vida por ti y por mí, Él nunca estuvo solo. El Padre estaba con Él. Es más, Emmanuel, y dicho sea de paso, ese es el nombre que Dios me dio para esta congregación, para esta iglesia será un día, ¿verdad? Para este movimiento que Dios podrá levantar. Emmanuel, ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Que Dios esté contigo, que Dios se manifieste, hermana Jenny, que Dios se manifieste a tu vida, hermana Gloria, hermano, hermana que me escuchas, que estás aquí presente. Bendigo a aquellas personas que se van a unir a la iglesia de Cristo y no somos la única. Ahí donde estás, en tu país, en tu comunidad hay iglesias. Solo cuando tú llegues tienes que estar seguro que Cristo es la roca de esa iglesia, ¿sí? Que lo que se predica apunta a Cristo, que las enseñanzas vayan para edificar a la iglesia, no para presumir, no para en lugar de guiar, para desviar, no para perderte, no para enseñarte a idolatrar, ya sea ídolos, ¿sí? Pero si usted va a ciertas iglesias, obviamente que hay ídolos y hay idolatría. Obviamente que hay doctrina falsa. ¿Quién es el más grande? ¿Cristo o los hombres? ¿Cristo o los profetas? Es Jesús. Jesús lo dijo, entre todos los profetas, el más grande, dijo, es Juan el Bautista, el que fue literalmente creado, enviado, profetizado, que prepararía el camino para mí. Y ustedes, dice Jesús, hablándole a sus discípulos, al que creía en él, son más grandes que Juan el Bautista. Pero ¿quién es el más grande? ¿Quién? Jesús. Jesús es el único. No es el hombre, no es el pastor, no soy yo, Milton López. No es fulano, sutano, mengano y perencejo el que te salvó. Es Cristo, el que salvó a los discípulos. Pero no solo los salvó, los discipuló, les enseñó, los educó, les mostró. Es más, no solo los educó, les enseñó, les dio poder. La iglesia verdadera, porque junto a la iglesia verdadera, junto a lo que Jesús formó aquí, estamos hablando en Mateo 16, junto con lo que Jesús edificó aquí, instaló aquí para que hasta que Él venga, la iglesia permanezca. Usted va a ver otras iglesias, otras congregaciones, otras denominaciones. Yo no le estoy diciendo que la cristiana es la única, porque allí también hay mucha tela que cortar. Lamentablemente yo soy cristiano y tengo que entenderlo, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque el enemigo también se metió. No ha destruido a la iglesia. Si no, lee Apocalipsis y mira
que hay. Jesús está señalando faltas en las iglesias y no necesariamente, aunque teólogos pueden decir y pueden enseñar que también era para iglesias que literalmente estaban vivas, que estaban florecientes, que estaban ya. Esto que Jesús comenzó aquí, lo comenzó con sus discípulos. Y Dios no quiere que termine esa estructura de la iglesia de hacer discípulos, y no necesariamente son discipulados en los hogares. En los hogares, como enseñamos o como compartimos la semana pasada, Dios quiere que sepas que allí está Dios, que allí es tu iglesia también, que tú eres responsable de enseñar en tu casa a tu esposa, a tus hijos, o la esposa, si el marido no es convertido, enseñarle al marido la verdad, a los hijos, luego serán los nietos, luego serán las nueras, luego serán todos aquellos que Dios traiga, porque así comenzó la iglesia. Comenzó con Jesús en las calles haciendo discípulos, Jesús caminando por las plazas rodeado de sus discípulos, sanando enfermos, saliendo a buscar al necesitado, y cada uno que sanaba se añadía, y cada uno que entendía, que recibía esta revelación del Padre de que Jesús es el Hijo de Dios, sigue añadiéndose ¿a qué? A la iglesia, a la congregación de los santos. ¿Sí? A la fe de Jesús. Jesús tenía fe. ¿Usted cree que Jesús no tenía fe? Sí tenía fe. Que el Padre lo había enviado, que el Padre lo había levantado, que para esto había venido, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él tenía fe. Mira, hermano, si tú y yo no oramos, no tenemos fe. ¿Cuánto oras? ¿Poquito? Bueno, poquito es tu fe. Pero el que tenga fe como un grano de mostaza, también verá la mano de Dios. Esto no te lo digo porque sé que no oras, porque yo tampoco oro como debiera, pero ¿sabe qué? Ayer el pastor, amigo, y alguien que aprecio y que admiro y que en el buen sentido de la palabra, lo veo como un buen ejemplo. Me decía, hermano Milton, usted, a pesar de que tiene 58 años, él no me mencionó la edad, pero me dice, a pesar de que los años, hermano Milton, ya nos están avanzando, y ya las arrugas, y ya nos vemos como que no somos jóvenes. Pero yo veo que usted por dentro le rejuvenecieron el espíritu. ¿Sabe por qué? Me tocó mi corazón en muchas áreas, en muchos aspectos, esta reunión, esta bendición de poder convivir con otro pastor. ¿Sabe qué es? Que amamos la palabra, que amamos a Cristo, que se está cumpliendo en nosotros esto que se cumplió en Pedro. Pedro no sabía que iba a tener potestad, poder de Dios, que Jesús, el Mesías, le iba a decir, Pedro, sobre esta roca. No es sobre Pedro, porque Pedro no iba a ser eterno. Humanamente hablando, Pedro murió. Y luego, cuando ni bien murió y cuando ni bien pudieron, lo más pronto que se pudo, ¿qué pasó? Vinieron las personas romanas y toman, ¿verdad?, ese momento, esa cita bíblica, si lo quiere ver así, y Pedro es la roca. La roca es Cristo. La verdad es Jesús. No es desviar la mirada para ningún lado. Es ponerla. Esa es la estructura de la iglesia, ponerla aquí. No es el apóstol Pedro, ni siquiera los apóstoles de hoy. No es una doctrina que separa, que divide iglesias, y Jesús vino a formar, a congregar a los suyos, a salvar a los suyos. Jesús vino porque iba a la iglesia a tener una función, pero no pueden las iglesias tener una función correcta si no tienen clara la visión. ¿Para qué va a servir la iglesia? Claro, es fácil que tengamos la visión de un hombre. Todos tenemos una visión, algunos más grande que otra. Pero si la visión se desvía de aquí, si la visión divide,
El cuerpo de Cristo no puede ser una visión de Dios, aunque parezca. Si la congregación tiene un grupo musical, si la congregación tiene todo el avance tecnológico, pero se desvía de la visión, de la verdadera visión de la iglesia, entonces no está bien. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, el fundamento, la estructura de la iglesia quiere decir que sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre el hecho de que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, que a ti te sea revelado quién es Jesús, y eso lo tenemos que hacer nosotros al predicar. Jesús es revelado. Al predicar la verdad, Jesús es derramado sobre la vida. Jesús viene y perdona. Jesús viene y edifica esa vida. Y Él pasa a ser parte de esta iglesia que Jesús está formando. La palabra iglesia, ya lo dije, significa asamblea o un grupo de personas reunidas. Sin embargo, en el idioma original es un vocablo compuesto de dos elementos que significan fuera de y que quiere decir llamado. ¿Fuera de qué? Del mundo, fuera de lo que nos rodea. Llamado de el mundo. La iglesia es llamada ¿a qué? Acercarse a Dios, acercarse a Cristo. ¿Qué es la iglesia y para qué sirve? La iglesia se denomina iglesia al conjunto de fieles, feligreses, que unidos por una misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican un culto a Dios. Eso es fácil de entender. Es de resaltar que el término iglesia en un principio se usaba para referirse a la asamblea de ciudadanos para tratar nuestros asuntos o los asuntos políticos. Pero Jesús usa esa frase para decirles: yo los voy a reunir, pero aquí la roca no son los políticos. Aquí la roca no son otras doctrinas. Aquí la roca no va a ser el fundamento de otro apóstol. Aquí la roca no va a ser el fundamento de otro Mesías. Aquí la roca no va a ser el fundamento o la fe puesta sobre un falso profeta, sobre un falso maestro, sobre uno que no viene a salvar tu vida. El único que da vida eterna es Jesús. A Él oíd, dijo el Padre. A Él oíd. Y cuando Jesús se fue, porque en ese momento se transfigura Jesús, todo mundo sabe: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No hay otro. Amén. Y si hay otro, en el pasado fungió como un profeta apuntando a este Mesías, a este Jesús, que ahora le estaba hablando ¿a quién? A Pedro y a sus discípulos. Y en medio de todo ese tumulto, en medio de ese trajín, en medio de esa escena que estaban viviendo, de ese drama, porque la gente se aglomeraba por tocar a Jesús, la gente se aglomeraba por ver dónde andaba, y él tenía que ir a lo que tenía que ir, y cada sanidad fue específica, fue como un plan de Dios, como el día de hoy. La iglesia va a ser usada, y lo vamos a ir viendo, de una manera poderosa. Por eso es que la iglesia no es para que el hombre se vanagloree de la congregación, para que el hombre diga: esta es mi iglesia. No, en el momento que ese pastor, que ese ministro, que ese siervo, que esa persona que tiene la oportunidad, que Dios le dio esa plataforma para tener muchos congregantes, para tener un poder sobre ellos, para ejercer un ministerio sobre ellos, en el momento que esas personas se vanaglorían de tal manera que empiezan: esta es mi iglesia, ya no es la iglesia de Cristo, porque o es tuya o es de Dios. ¿Sí me entienden?
¿O es la iglesia que Cristo sigue formando? Sobre este fundamento, Pedro no se enseñoreó de la iglesia. Pedro no se hizo rico. No se fue a hacer una corona de oro inmediatamente. Aleluya. Ni siquiera cuando Jesús se fue. Ni siquiera cuando Jesús fue llevado en el cielo y reunió a los 12 y ahora aquí yo soy el que mando. Pero en muchos lugares el que manda no es Cristo, es el ministro. ¿Sí? Es el espíritu que ha usurpado los púlpitos y las iglesias. Es el espíritu que ha venido, que se ha infiltrado, y por eso cada ministro va a entregar cuenta no de los dones, porque Pedro tuvo muchos dones. Es más, aquí era el más valiente, aquí era el más irónico, como que era hijo del trueno, ¿sí? Era capaz de sacarse la espada y cortarle la oreja a cualquiera que se le pusiera enfrente, cristiano o no cristiano. Tenía carácter fuerte, era piedra. Como aquellas personas que chocan, que caen mal, ¿verdad? Porque traen una autoridad bien fuerte y uno dice, ¿y este qué se cree o este qué es? No, Pedro no era aquel, ay, hermanito lindo, qué chulo que está, ay, preciosa, ay, qué linda. No, Pedro era al punto. Y eso es bueno. No era aguado. Pero Pedro no se enseñoreó de la iglesia. ¿Sí? No hizo una basílica. Cuando después de tantas enseñanzas Jesús les dio a sus discípulos y trajeron, ¿se acuerda que vendían las casas? Lo vamos a ir viendo. Porque es importante no perder la esencia, lo bíblico, lo espiritual que viene de Dios. Con tal de meter mis ideas, claro, puedes hacer buena publicidad, puedes traer buena estrategia, puedes combatir según tú y yo las tinieblas con tecnología. Hasta aquí la estructura de la iglesia dice que no va a prevalecer el diablo aunque tenga más tecnología, aunque tenga todo a su alcance que puede comprar el dinero. La iglesia no está fundada en doctrina de dinero. Va a operar con dinero como tú, si no trabajas, no traes comida a tu casa, ¿sí o no? Tu bienestar en casa, tu bienestar social, opera también con dinero. Y lógico que la iglesia iba a administrar dinero como hoy las iglesias ministran o administran un dinero, pero no necesariamente con los principios bíblicos que aquí Dios quiere restaurar. Y cuando digo restaurar, lo digo con coherencia, lo digo con conocimiento, lo digo, hermano, porque al leer esta palabra me doy cuenta que los fondos no son utilizados como Jesús les enseñó a los discípulos. Pedro no vino y formó ahora, viendo, o no fue y le dijo a la congregación, vendan sus casas, denme las propiedades, como muchos hoy en día. Piden propiedades de carro, piden ofrendas grandes, es un ridículo. El inconverso lo mira y se burla. ¿Y sabe qué? Cuando estos hacen esto, los ladrones allá afuera se meten y quieren ser pastores. Si a mí me lo decían, mira, cuando yo no era cristiano, que muchos años, 27 años de mi vida no fui cristiano. En 27 años se hacen muchas cosas malas. Mira, que eres una buena mujer, agárrate una Biblia, así me lo decían. Mira, te la metes bajo el brazo y te vas. Mira, ahí hay mujeres bien bonitas, pero son bien mensas, me decía esta persona.
todo lo creen. Solo te miran la Biblia bajo el brazo y ya eres perfecto para ellas. Así me lo decían en mi cara. Éramos amigos, pues éramos conocidos, éramos del barrio. Sabíamos que en las iglesias habían mujeres bonitas, ¿sí? Y a eso se dedicaba él. Hay otros que venían y me decían, mira, yo quiero ser pastor. Pues si vos no vas a una iglesia, ni sos católico, ni sos cristiano, ni mormón, ni testigo de Jehová, ¿de veras querés ser pastor? Sí, pero no por la religión, es porque ahí se hace mucho dinero y no trabajo. Ojo. Es porque mira cómo vive fulano, mira cómo vive mengano, mira lo que están haciendo allá, mira lo que... Y tenían razón, ¿o no? Sí, tienen razón. Entonces, la estructura de la iglesia no es para enriquecer a un hombre. Dios santo, ¿dónde sacamos eso? La estructura de la iglesia no es para que un hombre te diga, ustedes son unos ladrones porque no traen los diezmos a la casa del Señor. Como mucho, usted lo ve en YouTube. Malaquías es el verso más usado para eso. Y Jesús mismo en la estructura no abole el diezmo, más bien lo elogia. Lo elogia Jesús. Lo vamos a ir viendo. No te estamos pidiendo, solo te estamos enseñando la verdad. Ahora Jesús muestra que la iglesia va a continuar. ¿Y sabe una cosa? ¿Cómo continúa la iglesia hoy? ¿Tú crees que la iglesia crece cuando crecen congregaciones megas? ¿Sí? Cuando se congregan cientos y miles de personas, pero no se atiende la necesidad de las almas. ¿Tú crees que una predicación del día domingo ha sido suficiente hasta el día de hoy para que tú vivas en victoria los 7 días de la semana, todos los días del año, para que tengas una fe sólida y seas un discípulo, discípula de Cristo? No. Si yo ganara lo que ganan todos esos, yo no trabajaría. Yo no trabajaría, pero predicaría todos los días, desayuno, almuerzo y cena, porque ese sería mi trabajo, por el cual estaría trayendo el sustento a mi casa. ¿Cristo predicó solo en la mañana o predicó en la tarde o predicó en la noche? Todo el tiempo. Y después de eso iba a orar. Y encima ayunaba 40 días. Dice. O sea, la esencia se ha perdido. Pues no dejemos que se pierda. No la pierdas tú, pues. No la perdamos. Recobrémosla. Comencemos. Sí, bueno, gracias a Dios aquí estamos comenzando, ¿verdad? Pero no es porque me esté revelando. Es porque al leer esta palabra, decía mi amigo pastor, sacamos agua viva y vemos verdades que nos son reveladas, como cuando Jesús estaba delante de Pedro. ¿Quién crees que soy yo? Pues él dijo, pues Elías, no, Señor, yo no. Jeremías tampoco. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Y qué le contesta Jesús? Oh, Simón, tú eres Pedro. A ti te cambiaron. A ti te dieron un nombre. A ti te dieron una fe. A ti te dieron un fundamento, Simón, por el cual ni las puertas del Hades prevalecerán contra esa verdad que conoces, o con la verdad de Cristo que tú atesoras en tu vida, amigo, hermano. Congrégate, por favor, en el nombre de Jesús. No te digo que vengas aquí. Es más, tal vez ni quieras venir aquí. Y gloria a Dios, porque vendrán los que Dios quiere que vengan. Porque si esto es de Dios, será levantado, será bendecido. Recordaremos, me decía mi amigo ayer, el pastor, el día de mañana Dios te prospera, vas a atesorar, vas a valorar a cada alma que llegue. Pues Jesús sigue valorando a esas almas
y quiere darles a conocer la verdad. Y quiere que cuando conozcamos la verdad, seamos libres. Y que el conocimiento de la verdad que tengas de la Biblia te haga libre de toda religiosidad y te sigas congregando, y no te vuelvas un guerrillero o una guerrillera, sino nos volvamos discípulos de Cristo. Amén, aleluya. Y que en la casa, en el hogar, aunque sea 2 o 3, como lo leímos, como lo dice la Biblia, aleluya, ahí está el Señor. Y si aquí oramos en esta casa, o tú, hermano, hermana, amén, ahí en tu casa tú oras. Aleluya. Ahí tú gimes, ahí tú clamas, que tengas la convicción bíblica de que Dios te oye y que todo lo que tú pidas aquí en la tierra te lo dan en el cielo. Amén. Que todo lo que tú desates del cielo se va a desatar aquí en la tierra, porque no vamos a pedir un carro del año, que bien te lo puede dar Dios, o tu trabajo, si trabajas y te esfuerzas. Vamos a pedir dones, vamos a pedir que demos fruto, vamos a pedir que el dinero de los diezmos que entre, de la estructura de la iglesia, de la manera en que Dios va a llevar sustento al necesitado, que es uno de los principales aspectos de la iglesia primera. Cuando vendían todas sus propiedades, no fue para enriquecer a los apóstoles, Amén. como hoy sucede. Eso es una desgracia. ¿Qué hubiera pasado? Yo le pregunto a usted, y con esto termino. En la estructura de la primera iglesia, si Judas no se mata. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Si hubiera seguido mal administrando las finanzas. Se hubiera vuelto rico seguramente, pero como no lo podía hacer en público, porque iba a ser señalado por la palabra, por el mismo Señor Jesucristo, o por los... ¿Y qué tal si hubiera ido el Señor y él hubiera seguido la administración que tenía de los fondos? Al irse el Señor, él se hecho cargo, ¿verdad? Al vender los hermanos sus casas, sus propiedades. Pero de todas maneras, tarde que temprano, lo que está mal termina mal. Amén. Él comenzó mal, terminó mal. Amén. De la misma manera, hermanos y hermanas, todo lo que hay afuera, llámese allá afuera en el mundo, llámese allá afuera donde hay muchos edificios, donde hay muchas congregaciones, Dios quiera que en cada congregación se predique la verdad con integridad, con amor, con decencia, con la estructura bíblica, con el fundamento bíblico, porque la iglesia no solo tiene que ver con el templo de las 4 paredes. Aquí estamos hablando de la estructura que va más allá, porque en esta estructura, que es una roca, ni siquiera una roca, es una casa. En esta estructura, que es una piedra, la piedra angular que es Cristo, de una vez dice Jesús que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Era algo diferente, no era algo como lo que ya había. Y ahora si yo quiero abrir una iglesia o muchas personas como lo que ya hay. Mientras que Jesús quiere seguir salvando almas, haciendo campañas, haciendo discípulos, dándole de comer a las ancianas. Oh, Padre. Con esto yo termino hablando de la estructura de la iglesia. Espero que para ti haya sido de edificación, que vayamos juntos entendiendo, tanto pastores como discípulos. Yo mismo soy un discípulo. Yo mismo soy un vaso de barro, una persona que siente una pasión, un llamado
pero que también hay pastores como el pastor Carlos Bonilla, que me escucha, saludos hasta Honduras, como el pastor Roberto Hernández también, que es un amigo que yo, si le puedo pedir un consejo, lo hago, como también el pastor Roy Nájera en Argentina, que también es una persona que me ha nutrido, que me ha bendecido con consejos ministeriales. Yo también soy una persona sujeta a otros pastores, porque si el pastor Carlos Bonilla viene y me dice algo, mira, pastor Milton, siervo Milton, como él me llama, como él me quiera decir, o hermano Milton, como sea, hermano, si tú me corriges, yo me sujeto si es bíblico, con tal de que la estructura de la iglesia sea como Cristo la formó. Tal vez no vamos a llegar a ser grandes, o tal vez sí, pero que nos conozcan en el cielo, que nos diga Jesús hoy, que te diga a ti, Carlos Bonilla, pastor amado, que te diga a ti, Jenny, que te diga a ti, todos los que nos escuchan, que nos digan, Milton, porque conoces esa verdad, porque también se te fue revelado quién soy yo. Yo te digo que tú eres, y nos den el nombre con el que Dios nos conoce. Aleluya. Ah, qué bendición, hermanos. Gracias damos a Dios por todo lo que nos está mostrando, por la bendición de tener iglesia, por la bendición de congregarnos ahora acá en casa. Un día será también en un templo, pero no será un templo para que la iglesia esté dentro de 4 paredes, sino para evangelizar, para salir a las calles, para discipular, para hacer mucha obra social, para ayudar a muchos ministros, para ayudar, para llevar equipo de evangelismo a aquellos ministros que no tienen, porque no tienen los fondos. Dios por eso nos puso que tenemos que tener una base. Y como muy pocos pastores ayudan a alguien que sale a predicar a la calle porque piensan que uno no tiene necesidad ni les interesa, porque esa no es la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia es apoyar a los ministros. Por eso fueron 12. Y aunque habían diferencias entre ellos, en el Pentecostés estaban unidos. Oh, la iglesia es gloriosa. Aleluya. No corrompamos la doctrina de la Biblia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por esta enseñanza, por esta escuela dominical, Señor. Un día será un culto glorioso, pero ya estás con nosotros. Ya estás aquí, ya estás con Jenny, ya estás con el pastor Roberto Hernández, ya estás con el pastor, con el evangelista Erlín, ya estás con Carlos Bonilla, ya estás con Francisco, ya estás con Edgardo Reyes, los pastores, el pastor Henry, ya estás obrando, sigues obrando porque la iglesia no ha desaparecido, hermano. Tú y yo vamos a llegar a tener esa presencia de Dios gloriosa, esa unción gloriosa que solo la iglesia tiene. Y no seremos grandes, seremos como niños, seremos servidores, seremos, hermano, de aquellas personas que llevan la gloria de Dios y que no van a cobrar por los milagros que Dios haga a través de tu ministerio, en tu casa, en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este día domingo, Señor, que tus iglesias, que tus congregaciones, que tu iglesia, que tus congregaciones sean bendecidas como es bendecida esta casa, sean prosperadas como es prosperada nuestra casa, que sean visitadas como es visitada nuestra casa, nuestra familia, Señor, que seas tú glorificado, Cristo, bendito, Mesías, Salvador, Hijo de Dios, exaltado en todo lugar. No solo los días domingos, sino todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aquí estamos medios loquitos por Cristo. Pero yo te pido, hermano y hermana, que sigas apoyando a tu pastor. Ahí donde estás. Que apoyes, que ores por ese ministro, que ores por esa congregación, que ores por ese vecindario, que ores por esa ciudad, que ores por ese país, que ores para que Dios en su infinita misericordia levante ministros que amen la verdad.
Yo te pido que nos lleves en oración, Visión Emanuel, como nosotros también te llevamos en oración. Y siento orar en este momento, aprovechando esta unción que sentimos por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que extiendas tu mano de sanidad a los hogares de tus hijos, de tus hijas. A ese hogar donde no hay un hombre, pero está la mujer que lidia con sus hijos. Suple, bendice, respalda, sana. A ese hogar donde no hay una madre, pero está el padre, porque la madre se fue, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, ahí sé con ese hombre, Padre, para que no abandone a sus hijos, para que eduque a sus hijos, para que los instruya. Los niños es el tesoro más grande que nos has dado. Es como tú, Señor, quieres conquistar el mundo, pero no lo vamos a hacer si no educamos correctamente, bíblicamente a nuestros hijos. Padre, oro por todos nuestros hermanos que sintonizan. Tú conoces su necesidad en esta hora, Señor. Oro por mi hermana Jenny, en el nombre de Jesús. Angarita, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, suple su necesidad. Concede los deseos de su corazón. Oro, Señor, por nuestros hermanos en Guatemala que nos sintonizan, por nuestra hermana que está pasando un momento difícil, nuestra hermana Bertita, Señor, en el nombre de Jesús, sana a su hija, suple para su necesidad. Padre, la necesidad de tu iglesia espiritual sea cubierta, la necesidad, Señor, económica de tu iglesia sea cubierta, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí presentes también. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Lo seguimos viendo. Recuerde que tenemos un devocional todos los días, de lunes a viernes, de 8:15 a 8:45 a veces, o de 8:30 a 8:45. Ahí estamos sintonizándonos con una palabra que Dios nos da cada mañana para el pueblo de Dios. También estamos apoyando al pastor Roberto Hernández, ministerio poderoso de evangelismo que tienen en Los Ángeles, de restauración, ministerio de restauración. Pastor Carlos Hernández también van todos los fines de semana a predicar a una calle, a una esquina. Ayer que fuimos, hermano, fue algo tremendo ver cómo unas personas o como una persona estaba gritando, estaba tratando de estorbar, se manifestó una cosa fea, pero que Dios está con nosotros. Oramos, hermanos, por cada uno de ustedes. Así que estamos en sintonía. Si usted tiene una necesidad, póngala ahí en la página Visión Emanuel. Amén. Aleluya. Y que el Señor les bendiga grandemente y que se gocen mucho en su iglesia.